We are going for our families. MS1. This is Christina. We are going for our teammates. MS2. This is Jeremy. We are going for all humanity. Este fue el mensaje que entregaron los 4 astronautas en el lanzamiento de la misión Artemis II. Una que hizo historia al sobrevolar el lado oculto de la Luna en la mayor distancia de viaje que haya realizado la humanidad. Y volvió a la Tierra con la tripulación sana y salva. Reed Wiseman, Jeremy Hansen, Victor Glover y Christina Koch mantuvieron la atención de todo el mundo durante los 10 días que duró el viaje. Pero no solo por la hazaña histórica, sino también por todo lo que esta misión logró transmitir al mundo. Somos una sola humanidad cuando dejamos de lado nuestras diferencias y las juntamos para lograr algo grande. Fue lo que dijo el piloto Victor Glover, el primer afroamericano en sobrevolar la Luna. Volveremos a construir y a generar industria, pero siempre volveremos a la Tierra y nos elegiremos los unos a los otros. Fue el primer mensaje de Christina Koch, la primera mujer en un viaje lunar. Todo esto después de retomar comunicaciones tras orbitar el lado oculto de la Luna. Esto lo hacemos honrando, dijeron, los extraordinarios esfuerzos y hazañas de nuestros precedentes. Fue lo que comentó Jeremy Hansen, canadiense, primer astronauta no estadounidense en este tipo de viajes. Estos mensajes y la diversidad de la tripulación no son coincidencias en realidad, son el resultado de un objetivo nuevo que han querido transmitir y que la comunidad científica también rescata. Claro, porque volver a la Luna no debe significar una nueva competencia, como ocurrió en un contexto muy distinto en los años 70, sino que debe ser un trabajo de la humanidad en su conjunto, entendiendo las implicancias que tendría algo así. Un empuje entre diferentes naciones. Artemis no es solo Estados Unidos detrás de este objetivo. Está Canadá, está la Unión Europea, está Japón y otros 30 países, incluidos, escuchen bien, Chile, que han firmado acuerdos de colaboración para aportar a esta misión de la humanidad. Eso es lo que demostraron finalmente, los 4 tripulantes dando voz a todos quienes empujaron esta misión y que lo van a seguir haciendo por lo demás en los próximos años, con el nuevo objetivo de generar una base lunar y luego viajar a otros destinos como Marte. Más allá de los intereses individuales y políticos, por cierto, que existen en volver a la Luna, es bueno resaltar cuando estos esfuerzos y los resultados se buscan y se ven desde otra perspectiva. Y en futuro queremos rescatar este nuevo significado y la narrativa que nos ha dado Artemis II. La ciencia y la exploración espacial es un esfuerzo colaborativo que requiere el empuje de toda la humanidad y de todas las naciones. Porque así como hemos compartido y llegado a acuerdos en este planeta que nos alberga, necesitamos también llegar a otro tipo de consensos para viajar y habitar otros espacios del universo por conocer. Para llegar más lejos, necesitamos ir juntos. Aquí comienza otro capítulo de Futuro 360. Y vamos a comenzar nuestro capítulo de hoy con un desarrollo tecnológico muy relevante para nuestro país y donde hay muchísimas oportunidades, pero también hay que poner ciertas señales de alerta. Cosas tan cotidianas que hacemos como sacar una foto con nuestro celular, enviar un correo, ver una película en streaming o pedirle ayuda en algo a la inteligencia artificial, pasan por una estructura en específico, que son los data centers. Bueno, estos son edificios que funcionan como la dimensión física de lo que en realidad conocemos como la nube. En ellos se procesa y se almacena toda la información que está en línea, en una industria que va al alza, pero que tiene distintas externalidades socioambientales, como el gran uso de agua y de energía que requieren. Es una problemática que ya se ha visto en comunas como Quilicura, al norte de Santiago, donde algunos vecinos denuncian el alto consumo hídrico de los data centers ubicados en el lugar. ¿Qué efectos hay en tener una instalación de este tipo al lado de tu casa y cómo se pueden equilibrar estas industrias con un uso sostenible de los recursos? Lo revisamos en el reportaje de Francisco Verdejo. El humedal de Quilicura significa el último refugio ambiental que tenemos en nuestra comuna. Rodrigo es vecino de Quilicura y ha sido testigo de cómo su humedal está cada vez más seco. Factores como la crisis climática y la expansión de distintas industrias en la comuna han hecho que sus humedales pierdan terreno. Si bien las razones son múltiples, hay una que Rodrigo monitorea con atención. Principalmente de la explosión industrial en Quilicura desde los años 80 hacia adelante, donde viene también
una explosión de industria digital que viene en la última década con la instalación de los data centers en Quilicura. Hoy Quilicura es la comuna de la región metropolitana que tiene más data centers. Bueno, los data centers son lugares en los cuales se junta toda la infraestructura tecnológica para hacer el procesamiento de información. Casi todo lo que hacemos hoy día, en el día a día, mandar un mail, descargar una foto o subir una foto, todo eso queda almacenado en algún lugar. Y ese lugar habitualmente son data centers. Es la dimensión física de lo que en el mundo digital se conoce como la nube. Un espacio en el mundo real que funciona sin interrupciones con equipos tecnológicos como servidores o sistemas de almacenamiento. Sin embargo, así como el computador que tienes en casa, se calientan cuando se usan por mucho tiempo y con gran potencia. Este procesamiento está realizado en base a energía. Y cuando son muchos los datos que se procesan, se emite o se provee al data center, al interior del data center, calor, ¿ya? Ese calor, el data center tiene a través de alguna tecnología que eliminarlo, básicamente porque necesitamos que los sistemas operen de manera segura y con continuidad. Para eliminar ese calor, los centros de datos cuentan con sistemas de refrigeración. Cada data center tiene su propia forma de enfriar sus servidores, ya sea utilizando aire, energía o agua. El problema que estamos experimentando es, por un lado, la gran cantidad de energía que está llevando al límite de las redes energéticas de muchos lugares del mundo. Por otro lado, el sistema de refrigeración, que de nuevo puede utilizar aún más energía y también agua en muchos casos, y en lugares con sequía como Chile, esto ha sido una gran preocupación. Según un estudio de Colliers, a 2025 nuestro país contaba con 33 centros de datos operativos y 34 en trámite para ser aprobados. Según la Municipalidad de Quilicura, la comuna concentra 7 de estos. Para vecinos y activistas, hay uno en particular que causa preocupación. Se trata del complejo de data centers de Google, que incluye 2 centros de datos, Param 1 y Param 2. Según explican organizaciones medioambientales, les causa inquietud el consumo hídrico de estas instalaciones. El data center de Google tiene derecho a aprovechamiento de aguas para poder extraer agua desde las napas subterráneas, lo que equivale a 50 litros por segundo. Inaugurado en 2015 y ampliado en 2017, el data center Param fue el primero que construyó la gigante tecnológica en Latinoamérica. Contactamos a Google, quienes optaron por responder mediante un correo electrónico. En este detallaron que en 2024 extrajeron 829 millones de litros de agua para las operaciones de su centro de datos en Quilicura. De estos, 485 millones fueron destinados al consumo neto del data center, mientras que otros 367 millones de litros fueron vertidos de vuelta al sistema, recurso hídrico que, según explica Google, viene desde el suministro de aguas andinas. Agregaron que cuentan con 3 proyectos de restauración y optimización del recurso hídrico en la cuenca del río Maipo, uno que recupera humedales y otros 2 que incorporan tecnologías para optimizar el riego en el río Maipo y en Curacaví. La irrupción de la inteligencia artificial ha hecho que tengamos que procesar cada vez más y más datos. Tanto así que, según estimaciones de la OCDE, para 2027 la industria de los data centers va a consumir entre 4.200 hasta 6.600 millones de metros cúbicos de agua. Esto equivale, por ejemplo, al consumo hídrico de cada año de países como Dinamarca o la mitad del Reino Unido. ¿Cómo podemos hacer que esta industria que está creciendo pueda ser compatible con el medio ambiente y con las necesidades tecnológicas que tenemos? Situaciones similares se han reportado en lugares como Querétaro, en México, donde se han instalado una serie de infraestructuras junto con denuncias de alto consumo de agua y energía. Otro ejemplo emblemático se encuentra en Newton, un pueblo de 600 habitantes en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Allí, un data center de la empresa Meta se instaló a tan solo 300 metros de la casa de los Morris, una pareja de personas mayores que usa agua de pozo para abastecer su hogar. Acusan que desde que se instaló el centro de datos, el recurso hídrico dejó de aparecer. ¿Qué implica tener un data center así de cerca de tu casa o comuna? Puede ser estos consumos energéticos o de agua. Otro, también podríamos hilar más fino, vibraciones, contaminación acústica, o simplemente el hecho de que la misma arquitectura tampoco se integra como alrededor, sino que se vuelven como estas arquitecturas de rejas que le dan la espalda a la comunidad.
Y además de esto, pues por supuesto, la ocupación de los territorios, las islas de calor que se generan al expulsar el calor, las emisiones de CO2, el ruido. Y antes, pues bueno, no era tan común tener un centro de datos al lado de tu casa, pero debido a lo que le llamamos esta carrera por la inteligencia artificial, pues estas infraestructuras están apareciendo en todos los lugares. Una industria que solo proyecta crecimiento. Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la demanda global de centros de datos crecerá entre un 19 y un 22% anualmente hasta 2030. Hacer compatible este crecimiento con el medio ambiente es una tarea difícil, pero que tiene varias aristas. Una que está siendo trabajada por la industria es tener sistemas de refrigeración más eficientes con los recursos hídricos o energéticos. Por ejemplo, tenemos el liquid cooling, que es una tecnología que se utiliza con agua, efectivamente, con agua que se obtiene una vez. Del agua que absorbe el calor, sale, se enfría, vuelve a inyectarse, por lo tanto recircula. Existe otro proceso que se llama el free cooling, que utiliza aire, ¿sí? Cuando detecta que la temperatura al exterior del data center es más baja que la temperatura al interior, a través de unos intercambiadores de calor, toma la temperatura, la inyecta a la temperatura fría, logra enfriar, refrigerar el data center sin necesidad de mayores componentes de refrigeración. También surge la necesidad de integrar a las comunidades y establecer medidas de compensación y retribución medioambiental. Si van a utilizar el agua al humedal, como en el caso ya de Google, tenga compromisos ambientales con la comuna, de compensación hídrica con el humedal, y que en vez de estar, ¿no es cierto?, solamente evaporando el agua, también ayude a restaurar el agua en el humedal. Quisiéramos que todas estas instalaciones ocuparan la menos cantidad de agua posible. Si es así, que ocupen nuevas tecnologías y que puedan ser reutilizadas, pero que no se lleven los pocos y escasos recursos hídricos que tenemos en nuestra comuna. En 2025, Microsoft anunció la construcción de 3 centros de datos en el país, uno de ellos en Quilicura. Una muestra de que esta es una industria que no para de crecer. Es por eso que urge construirla de una manera compatible con el medio ambiente y la vida humana, donde la instalación de un data center no signifique comunidades desplazadas o tensiones socioambientales. Llegó el momento de nuestra sección favorita, que estoy seguro que además es también la favorita de ustedes, la más viralizada, donde les contamos las historias de seres fantásticos que nos rodean. Tal vez más de una vez has despertado con el canto o los gritos de una de ellas al lado de tu ventana, o quizás las has visto sobrepoblar el árbol de tu barrio, o a alguien le has dicho que habla más que una cotorra. Bueno, si bien para muchos estas parecen ser una molestia, hoy día queremos contarles todas las bondades y asombrosas características de nuestro ser fantástico del día de hoy. Las cotorras son los únicos loros que no anidan en cavidades, sino que levantan verdaderas estructuras comunitarias, con ramas entrelazadas, nidos que pueden pesar cientos de kilos y albergar a varias parejas al mismo tiempo, como una suerte de condominios aéreos para plumíferos, que también aprovechan otras especies de aves o insectos incluso para tomar resguardo. Pero más allá de su capacidad como grandes obreras de la construcción, destacados arquitectos que resaltan por su cognición, su inteligencia es comparable en realidad a la de un primate. Resuelven problemas, recuerdan rostros, qué talento ese, y desarrollan dialectos. En Chile y en Argentina, por ejemplo, las cotorras no solo imitan voces, sino que también poseen acentos propios. Claro, según su ubicación, van aprendiendo de su entorno. Y también destacan por sus fuertes vínculos monógamos. Forman parejas estables que duran toda la vida, de acuerdo a las investigaciones. Y se alimentan juntas, se acicalan y cooperan en la construcción del nido y en el cuidado de las crías posteriormente. O sea, si bien tienen una forma que puede para algunos resultar demasiado tradicional de relacionarse afectivamente, son en realidad unos padres y madres ejemplares. Varios deberían tomar nota, ¿no? Además, en su ecosistema de origen, que es Argentina, Uruguay, sur de Brasil y también en Paraguay, ayudan en el equilibrio natural, ya que al alimentarse de frutos, semillas y brotes, ayudan a mover semillas entre distintos sectores. Y eso favorece la regeneración de vegetación nativa y también de bosques abiertos o sabanas.
Si bien en Chile son consideradas especies invasoras y en las ciudades pueden generar ciertos problemas como estos cables dañados, el ruido constante también y la competencia con otras especies nativas, también aportan refugio para otras especies. Le dan vida y, por cierto, si es que ustedes han visto alguna, muchísimo color a nuestros barrios y parques. Y con todas sus características, ciertamente son un ser fantástico, digno de respetar. Tal vez podríamos comenzar a entenderlas como una invitación para aprender cómo convivir con una especie que al final solo está haciendo lo que mejor sabe hacer: adaptarse y sobrevivir. Nos vamos a ir a la pausa, el primer corte aquí en Futuro 360. No se vayan porque al regreso tenemos un invitado de lujo en el estudio de Futuro 360. Nos va a acompañar el astronauta estadounidense Michael López Alegría, quien está de visita en nuestro país. Con él pudimos conversar sobre la carrera espacial, el trabajo que se está realizando para llegar más lejos y, por supuesto, en la expedición de Artemis II y sus resultados. Pausa y ya volvemos con más. Estamos de vuelta, ya seguimos en Futuro 360 y en momentos en donde estamos con la vista puesta en lo que está ocurriendo en el espacio. Esta entrevista que tenemos hoy seguro que les va a hacer muchísimo sentido, no solo para abordar detalles de Artemis II, sino también para poder entender mejor hacia dónde se está orientando la industria espacial. Y para eso lo vamos a hacer sobre la base de la experiencia de nuestro invitado de hoy, que ha participado en 6 misiones espaciales con una larga trayectoria y que hoy día además tiene el rol como Chief Astronaut en una empresa que está abriendo un camino muy interesante en materia espacial. Está junto a nosotros Michael López Alegría, Chief Astronaut de la empresa Axiom Space. ¿Cómo está, Michael? Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros aquí en CNN Chile en el contexto de una visita que lo trae por nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros. Michael, primero partamos para darle contexto a nuestros televidentes, contándoles sobre el rol que tiene Axiom Space. Esta no es una agencia gubernamental, tampoco es una empresa de turismo espacial, como se ha puesto muy en boga últimamente. ¿Qué hace Axiom Space? Axiom Space se fundó en el año 2016 con la meta de tener una estación espacial privada para seguir a la ISS. La ISS lleva más de 25 años en órbita, siempre tripulada, pero como cualquier máquina tiene su fin de vida que se aproxima. Entonces, las 5 agencias que han formado este proyecto no han indicado ningún interés en hacer otra plataforma estatal. Entonces, nos toca al sector privado hacer algo para que esos astronautas pueden seguir haciendo sus investigaciones, pero esta vez en una plataforma privada. Claro. ¿Y cómo va ese proyecto? Va muy bien. Nuestro primer módulo se está acabando en Torino, en Italia. Nos va a mandar a Houston para terminar las partes interiores y esperemos lanzarlo en 2028. Un segundo módulo seguirá y cuando estos dos se acoplan ya tendremos una estación completa funcional. Ajá. ¿Qué diría usted que es lo que está definiendo entonces el rol de Axiom Space en este ámbito, en el de la industria espacial? Pues gracias a la NASA, que hace 20 años han decidido pasar a empresas privadas el transporte de carga primero y luego tripulantes hacia el ISS, tenemos el transporte ya establecido. Lo que falta es el destino. Nosotros queremos ser ese destino referente para, otra vez, no solamente astronautas de gobiernos, pero también gente privada, hasta empresas privadas, científicos de institutos de investigación. Abrir un poco la puerta a más gente que no tiene que ser astronauta de la NASA o de la ESA, otra agencia, sino de otros fuentes. Y para ese público, me imagino, ese tipo de clientes, debe ser muy interesante el tener esa posibilidad, ¿no? ¿Qué caminos de desarrollo, ya sea económicos, comerciales o de investigación privada, se abren a partir de la plataforma que Axiom Space pondrá en el espacio?
El hecho es que la ISS, siendo una plataforma pagada por dinero público, su papel es hacer investigación, diríamos, básica, ¿no? Para entender las leyes de la física o la química o la biología, pero no van más allá para hacer productos o servicios, porque no es el papel del gobierno vender cosas. Sin embargo, una estación comercial sí que puede y debe hacer ese paso más allá para poder desarrollar esas cosas que al fin y al cabo sirven gente entera para mejorar sus vidas. Claro, y en ese sentido, el desarrollo del ámbito de la investigación dentro de la industria espacial, ¿cómo cree que va a ir redefiniendo nuestro futuro? A veces vemos estas misiones como algo muy lejano, más cercano al mundo de la ciencia ficción, pero todos estos desarrollos y las investigaciones y la tecnología asociada a la industria espacial tienen luego aplicaciones muy concretas en ciertos ámbitos de nuestra vida. Me gustaría conocer su visión sobre ese vínculo entre el futuro de nosotros en términos de industria, económicos, comerciales, con lo que está pasando fuera de la Tierra. Es un paso de la evolución lógico, es decir, es el papel de estados, de gobiernos, abrir fronteras, ¿no? Pero ya que si el transporte ya está asegurado y la seguridad está entendida, entonces es el momento para que estos países van al paso siguiente y que dejen que comercios, que la economía se crezca dentro de lo que era antes la frontera. Es lo que está pasando en la órbita baja terrestre, que la ISS, una plataforma del Estado, se convierte en un sitio donde pueden estar una estación privada para formar esa economía. Sí, y con su experiencia, Michael, usted ha participado en varias misiones espaciales. ¿Cómo está viviendo este momento ahora, cuando se redefine la industria? Es un punto de inflexión en el arco de vuelos espaciales humanos. Es la parte más interesante para mí. El sector privado ya no es solamente una pequeña parte, sino una gran parte de lo que están haciendo en la exploración espacial. Los cohetes que llevan gente y carga a la ISS, los vehículos que van a aterrizar en la Luna también son de empresas privadas. Entonces estamos viendo un poco una mezcla entre sector privado y público, donde las cosas se hacen de manera más eficaz. Y va a potenciar, me imagino, todos esos objetivos, ¿no? Y esas metas que se puedan plantear hacia adelante. Sí, yo creo que la NASA, por ejemplo, se está dando cuenta que pueden esperar que las empresas que son un poco más ágiles, más innovadores, no tienen la burocracia que puede tener un organismo gubernamental, y además pueden tomar más riesgos. Estamos viendo ese ejemplo con SpaceX, que están desarrollando un vehículo nuevo y que están fracasando, entre comillas. No, vamos a ver, no es un fracaso, es aprendizaje. Entonces se aprende así. Eso sería no bueno para la NASA hacer las cosas de esa manera. Entonces, siendo muy inteligentes, están aprovechando de esa capacidad de la industria privada poder hacer ese desarrollo en réplicas muy frecuentes, y eso avanza en la tecnología. Michael, ¿y usted cree que en la forma en la que está avanzando este sector habrá más interés de otros nuevos actores hacia adelante por ir sumándose a la industria? Claro, bueno, a ver, está abriendo no solamente la posibilidad para que más gente vaya al espacio, pero que también más industrias participen. Antes era el dominio solamente de naciones que usaban materiales muy exóticos y la mano de obra muy artesanal. Ahora se hace mucho más con ordenador, con fabricación de impresión 3D, por ejemplo. Y eso ayuda a más gente que no tenga una formación tan estricta, específica para participar. Michael, ¿y qué países son los que empiezan a mostrar más interés, por ejemplo, por trabajar junto a ustedes? ¿Solo empresas o clientes norteamericanos? ¿Hay otras naciones que también los acompañan en este proceso y que están interesados en trabajar junto a ustedes? Desde luego. Hemos hecho 4 misiones privadas a la Estación Espacial Internacional. Entre ellos hemos subido gente de 11 países distintos. Entonces, y no son los de siempre.
ha subido astronautas de Arabia Saudí, de Israel, de Turquía por primera vez, de Polonia, Hungría e India, que por primera vez han podido visitar la ISS. Y nuestro objetivo es un poco abrir esa puerta, como he dicho antes, a más países. Michael, y desde un punto de vista personal, usted ha tenido una larga trayectoria en esta industria, ha tenido misiones, ha tenido paseos espaciales. Parece difícil ir rompiendo, ¿no? El nivel de impacto de las tareas que va desarrollando después de esa trayectoria. ¿Qué es lo que más lo entusiasma a usted personalmente del proyecto que se está llevando adelante, entendiendo el desarrollo de esta etapa comercial, digamos, en comparación con la era de los transportadores, por ejemplo? Pues mira, para mí es un punto de orgullo poder participar en este momento, porque yo hice una carrera de 20 años en la NASA, me quedé muy satisfecho con lo que había hecho, pero luego me arriesgué un poco para entrar en este ámbito de vuelos comerciales tripulados, y estoy súper contento de ver que esto ya está funcionando. Esto ya no es un sueño o algo que algún día podría ser, es el futuro hoy. Claro que sí. Michael, bueno, gracias por contarnos todo esto sobre Axiom Space. Ahora quisiera preguntarle respecto a lo que estamos viendo contingentemente, a propósito de la investigación que está desarrollando Artemis II y de este viaje a la Luna, que ha permitido un exitoso recorrido y que va de alguna manera aportando conocimiento también para futuras misiones hacia la Luna. ¿Cómo está viendo usted el desarrollo de este proyecto, primero? A mí me fascina. Yo fui inspirado de niño para ser astronauta por la llegada a la Luna del hombre, y entonces eso sigue siendo como un punto de historia que casi no se ve imágenes y vídeos y eso, pero no, parece que no fue de verdad, ¿verdad? Y ahora sí que estamos viendo estas cosas, que me parece una inspiración de nuevo para jóvenes por todo el mundo. La Luna es un objeto que se ve desde donde, no importa dónde vives, y es un punto de imaginación, y pensar que hay gente que ha hecho la vuelta a la Luna y que pronto estarán en su superficie, me parece alucinante. Claro que sí. Y es realmente, cuando uno lo dimensiona, ¿no? El ver que hay una nave y que estos 4 tripulantes han llegado más lejos que ningún otro astronauta en la historia, es realmente un hito para la humanidad, ¿no? No solo para nuestra generación. Desde luego. Es cierto que hemos hecho eso hace 50 años y parece casi mentira, pero la verdad es que hoy en día vamos con otro meta, no solamente para visitar la Luna, sino establecer una base para poder usar sus recursos naturales para hacer cosas como sacar hidrógeno y oxígeno del hielo que hay en el Polo Sur, para usar el regolito para hacer estructuras, o sea, para saber cómo operar en una superficie extranjera. Y ese conocimiento se usa para exploración más allá, por ejemplo, a Marte. Claro que sí. En ese sentido, ¿usted cree que este es una nueva frontera y un paso, pero para objetivos superiores hacia el futuro? Sí, yo creo que el viaje a Marte todavía nos queda años, y tenemos que aprender, tenemos que tener experiencia en un sitio que está más o menos al lado, en cuanto a ir a Marte, que es totalmente otra cosa. Claro. Y mientras tanto espero que podamos desarrollar tecnología de propulsión para que ese viaje nos haga más corto, porque hoy en día el viaje de 6 o 8 meses ida, otros 6 o 8 vuelta y luego una estancia de 6 meses, me hace muy difícil. El apoyo logístico va a ser súper intenso. Claro que sí, pero me imagino que la expedición de Artemis II va a permitir adquirir conocimiento y desarrollar capacidades también para esos siguientes desafíos, ¿no? Sí, sobre todo esta misión fue para comprobar que los sistemas de la cápsula Orion funcionen, y eso es clave porque no se va a ir a empezar un viaje tan lejos sin conocer que todo funciona bien. Y ya que tenemos eso detrás de nosotros, pues ya podemos contemplar la siguiente prueba, que va a ser acoplarse con los vehículos que van a hacer el aterrizaje, alunizaje,
y también con el traje que se va a usar, que de hecho está hecho por Axiom Space. Ajá. Entonces el año que viene va a ser muy interesante ver cómo van esas pruebas y se supone que si todo va bien el año después en la Luna. Claro. Michael, hay muchas preguntas que son bien comunes desde la perspectiva de personas como nosotros que no sabemos mucho sobre esto, ¿no? ¿Por qué no se pudo aterrizar ahora con Artemis 2 en la Luna? Bueno, por el simple hecho que no tienen el aparato para llegar. Es solamente la cápsula y el módulo de servicio. No tiene el vehículo para aterrizar o alunizar. Es muy específico y todavía está en desarrollo. Ajá, todavía falta para eso. Falta. Ahora, respecto a esos desarrollos tecnológicos y cómo estaban avanzando las capacidades materiales para construir los equipamientos y las naves necesarias. Usted hablaba, por ejemplo, de cómo se necesita quizás un motor a propulsión que permita llegar más rápido a distancias mayores, pensando en Marte. ¿Cómo ha visto usted el avance de esas tecnologías? Porque acá se combinan varios desarrollos en un momento donde la tecnología de la mano de la inteligencia artificial, por ejemplo, empieza a cambiar rápido, cuando se habla de la computación cuántica. ¿Ve que esos avances se están produciendo más rápido? Desde luego la tecnología se ha desarrollado muchísimo desde los años 60, cuando por primera vez fueron a la Luna. Sí, claro. Sobre todo aquí ahora está viendo que tenemos la tecnología para el cohete reutilizable, que SpaceX están subiendo al espacio varias veces a la semana con las mismas primeras etapas, y eso reduce el coste y eso es lo que permite que empresas como nosotros usar ese tipo de transporte para nuestras misiones. También los avances en tecnología informática nos van a permitir que nuestra estación sea, con todos los equipos que hay en la ISS, reducir el tamaño para poner eso adentro y no tener que hacer una salida espacial para cambiar, por ejemplo, una batería, sino abrir una puerta y hacer el cambio. En cuanto a IA y Quantum, todavía creo que está por ver cómo eso nos ayudará, pero no cabe duda que eso sí que se van a implicar. Michael, me gustaría cerrar con algunas preguntas de índole más personal respecto a lo que significa salir al espacio. ¿Qué cambia en una persona cuando se está en el espacio y se tiene otra perspectiva de la Tierra? ¿Qué pasa? La palabra perfecta es perspectiva, porque lo que nos da es una vista a la Tierra que nunca lo tienes en una vida normal. Entonces ves de esa distancia, ves un sitio bonito, frágil, único, porque si miras a las estrellas parece frío, negro, inhospitable. Sin embargo, la Tierra es una joya en medio de todo esto y te da la sensación que primero hay que protegerlo, hay que hacer lo que podemos porque es único, y luego que un poco de impaciencia con los conflictos que hay entre la gente en Tierra. ¿Ah, sí? Es como somos todos en una tripulación de esta nave que es la Tierra, y tenemos que aprender a vivir conjuntos sin tanto conflicto, porque al fin y al cabo estamos discutiendo sobre cosas que no tienen tanto sentido visto desde ahí. Yo creo que esa sensación, me gustaría poder subir un jefe de Estado de cada país para hacer una órbita, y creo que tendríamos un mundo mejor después. Eso es algo muy profundo, lo que cambia con un viaje al espacio. Sí, hombre, la gente viene cambiado, diría ligeramente, pero profundo, o sea, en el alma y siempre de manera mejor. Claro que sí, y seguro que le pasará también a los 4 tripulantes de Artemis 2. A todo el mundo que ha subido le pasa lo mismo. Michael, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en el estudio de CNN Chile. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias. Nos vamos a ir a la pausa y volvemos de inmediato. Y ya seguimos con más de Futuro 360.
Ya estamos de vuelta y seguimos con más. En Futuro 360 hemos conversado sobre los impactos que tiene la contaminación lumínica en los observatorios terrestres. Sin embargo, nos hemos preguntado si la contaminación lumínica puede llegar más allá, si es que puede, por ejemplo, afectar a los telescopios que también están en el espacio. Bueno, un estudio de la NASA indica que sí. En concreto, entre un 46 y 96% de las imágenes que toman esos telescopios espaciales se verían arruinadas en las próximas décadas por culpa de las trazas de luz que van dejando los satélites que están en órbita con ellos. ¿Y qué implica esto para la investigación astronómica? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar estos efectos? Francisco Verdejo nos cuenta. Imagina que estás en ese viaje a París que soñaste por años y finalmente te encuentras con el ícono de la ciudad, la Torre Eiffel. Decides sacarte una foto, pero tu momento se empaña por la gran cantidad de personas que están en el lugar y el resultado no es lo que esperabas. Algo similar ocurre en el espacio. Esta es una recreación de una imagen tomada por el telescopio espacial Arrakis de la Agencia Espacial Europea. Aquellas líneas blancas son satélites que se cruzaron frente al telescopio, obstruyendo la imagen. De acuerdo con un estudio realizado por la NASA y publicado en la revista Nature, hasta el 96% de las imágenes tomadas por telescopios espaciales de baja órbita, como el icónico Hubble o el telescopio Chuntian de la Administración Espacial China, podrían verse afectadas por los satélites. En el artículo predecimos que más del 90% de las imágenes de los telescopios que hemos estudiado pueden llegar a verse afectadas de alguna manera. Al subir un telescopio al espacio, tú normalmente podías decir, vale, ahora mi telescopio va a estar en un entorno totalmente limpio, no vamos a tener contaminación de ningún tipo. El cambio realmente viene cuando estamos viendo ahora que realmente no es así. Esto si es que se cumplen con las proyecciones de satélites en el espacio de aquí para las próximas décadas. Se espera, si todas las predicciones se cumplen, si todas las empresas y compañías de telecomunicaciones lanzan sus satélites, estamos esperando alrededor de unos 750.000 satélites en órbita en los próximos 10-15 años. Pero, ¿cómo los satélites interfieren en las imágenes de los telescopios espaciales? Principalmente es cuando un satélite pasa delante, digamos, entre el universo y nosotros que estamos sacando la foto, y pasa un satélite muy rápido, así. Entonces se forma una línea de luz, así, que si uno tiene la mala suerte de que está observando el objeto astronómico, eso le puede arruinar la imagen. Reflejan luz del sol. Muchos de ellos tienen paneles solares y por ende esa reflexión le llega a los observatorios tanto terrestres como espaciales e impacta las observaciones astronómicas. Aunque sus efectos son más serios que los de una foto de un turista en la Torre Eiffel que fue arruinada. Las imágenes del espacio manchadas por satélites no pueden ser editadas con Photoshop, pero lo más complejo son las consecuencias directas para la ciencia. Para ser totalmente claro, no hay ningún método que funcione para corregir esas líneas. No hay ninguna manera posible en la que la información que debajo de un satélite ha pasado por encima de una imagen se vaya a recuperar, porque esa información se ha perdido. El satélite, al pasar por delante, ha borrado todos los píxeles, toda la pequeña información que viene del borde del universo. Si es que tienes que descartar parte de tus datos, perdiste tiempo de observación. Entonces, si antes nos demorábamos 5 años en hacer un mapa del cielo, tal vez nos vamos a demorar mucho más, en especial si que cada imagen va a tener un satélite cruzándose. Entonces, esto hace que la observación científica sea más lenta. La ciencia se va a ralentizar. Y es que la investigación que hacen los telescopios espaciales no es cualquiera. El espacio es un ambiente muy oscuro y prístino, ideal para observar cuerpos celestes muy sutiles y lejanos, tales como galaxias nacientes. Objetivo que se ve interrumpido debido a una contaminación lumínica que llegó al infinito y más allá. Nos permiten ver hacia miles de millones de años atrás en el universo, o sea, cosas muy pero muy tenues. Por eso nosotros necesitamos observatorios de diferentes tipos para poder entender a cabalidad lo que está sucediendo en el universo. Necesitamos desde rayos gamas, rayos X, que se tienen que hacer desde el espacio. No se puede observar ese tipo de luz, por ejemplo, desde la Tierra. Los que perdemos somos todos, los que queremos saber estas preguntas bien básicas de la humanidad, cómo se formó esto. Hay otro planeta como la Tierra dando vueltas cercano que eventualmente pudiésemos visitar. ¿Estamos solos? Todo ese tipo de preguntas se vuelven más difíciles de responder. Además, no solo observamos el espacio con fines científicos para entender nuestro origen,
también se hace por la seguridad planetaria, eje vital de la astronomía que también se ve amenazado. Por ejemplo, en seguir, traquear, predecir la órbita de objetos que puedan chocar con la Tierra. Esos errores, claro, tienen unos efectos que suenan más catastróficos, como por ejemplo que pierdas la capacidad de predecir de manera tan efectiva dónde van a caer y seguir este tipo de objetos que pudieran potencialmente caer sobre la Tierra. Sin embargo, existen formas de amortiguar este problema para telescopios espaciales que, según especialistas, son realistas de aplicar. Aún así, coinciden en que es importante replantear la cantidad de satélites que son enviados al espacio. Hay distintos tipos de soluciones que han sido propuestas. Por ejemplo, pintar los satélites de comunicaciones con pinturas antirreflectantes o orientarlos de alguna manera que no molesten tanto. Otra solución sería directamente poner los telescopios espaciales en órbitas más altas o poner telescopios espaciales en la Luna, en Marte. Eso también se viene a futuro. Y una de las cosas bien importantes es la regulación. Es indispensable que estos objetos sean capaces, estos satélites sean capaces de desorbitarse solos, lo cual los encarece enormemente, pero es necesario porque de otra manera no es mala suerte, es una certeza que van a haber choques entre ellos. Situación que, en un momento de la historia donde estamos llevando más objetos al espacio que nunca, nos hace replantearnos cómo nos hacemos responsables de un tipo de contaminación que ya superó las fronteras de nuestro planeta. Vamos de inmediato a revisar las buenas noticias de esta semana, porque en un medio de un mundo que muchas veces nos da titulares algo pesimistas, nosotros queremos resaltar aquellas noticias que nos dan esperanza y que nos dan un horizonte también hacia adelante. Recibir un diagnóstico de esclerosis lateral amiotrófica es enfrentarse a un proceso con pocas respuestas, pero un nuevo estudio entrega nuevos antecedentes y abre la puerta para trabajar en nuevos tratamientos. Hasta hace muy poco se sabía que el 10% de los casos se debían a factores genéticos, dejando el otro 90% en una suerte de misterio. Bueno, hoy esa cifra se ha elevado a un 25%. 1 de cada 4 pacientes ya cuenta entonces con una respuesta clara sobre el origen biológico de esta enfermedad. Este avance destaca por el uso de células madres de pacientes reales. Y esta tecnología es la que permite crear, entre comillas, copias biológicas, digámoslo así, para probar la efectividad de los fármacos antes de aplicarlos. Así se evita depender exclusivamente de las pruebas en ratones que muchas veces fallaban al pasar humanos. Con esto, la brecha del desconocimiento se va cerrando, entregando también una esperanza personalizada para miles de familias que enfrentan una enfermedad que hasta ahora parecía no tener respuestas. Una joven astrónoma chilena acaba de revelar un detalle que cambiaría lo que sabemos sobre la evolución del universo. Hablamos de Carolina Dulcien, de la Universidad de Concepción, quien lideró un hallazgo que demuestra que las galaxias viven sus transformaciones estructurales mucho antes de lo que se pensaba. Hasta ahora el consenso indicaba que estos cambios ocurrían solo cuando las galaxias llegaban a grandes cúmulos. Sin embargo, esta investigación se enfocó en algo que no se había considerado, el viaje. Para entenderlo mejor, imagina que el universo es una red de ciudades. Están conectadas ellas por autopistas. Bueno, se pensaba que las galaxias cambian al llegar a la, entre comillas, ciudad, pero la realidad es que este suceso ocurre en plena carretera. De acuerdo al estudio, en estos llamados filamentos cósmicos ocurre el preprocesamiento. Aquí las galaxias pierden gas y reducen la formación de nuevas estrellas antes de llegar a su destino final. Este hito, logrado con inteligencia artificial y telescopios en el norte del país, confirma que Chile sigue liderando la carrera por entender el origen del cosmos. Sobre el futuro de este hallazgo y el uso de nuevas tecnologías para entender estas fusiones, la investigadora Carolina Dulcien nos explica. Para seguir con este estudio, planeamos entonces utilizar más datos en un futuro y de esta manera confirmar que no fue una coincidencia lo que encontramos y esto ocurre también en el universo. Por otro lado, también nos gustaría ver si existe algún otro tipo de proceso que esté dominando además de las fusiones de galaxias. Vamos a cambiar de tema. ¿Sabes qué tienen en común la ballena jorobada, el gorila de montaña y el cóndor de California?
que todos estuvieron al borde de desaparecer. Pero este 2026 nos entrega una narrativa distinta, la de su regreso a la fauna. Estas especies que hace décadas fueron clasificadas en peligro crítico, hoy día viven en una suerte de milagro conservacionista. Resultados de éxito de varios programas de recuperación en medio de una crisis de biodiversidad, a nivel global. El caso más extraordinario de todos es el del lince ibérico. En 2002 solo sobrevivían 94 ejemplares. Estaban todos en estado salvaje. Hoy, gracias a programas de cría y restauración de su hábitat, ya existen más de 2.000 individuos en la península ibérica. Y a este se suma la ballena jorobada. Tras perder el 90% de su población por la caza comercial, este año se ha confirmado que ha recuperado casi el 93% de la especie. Hoy sus cantos vuelven a sonar así en los océanos con más fuerza que en los últimos 100 años. Imagínense lo que ha significado esta recuperación. Bueno, estas historias nos demuestran que la extinción es evitable. Cuando hay leyes, cuando hay ciencia aplicada, cuando hay voluntad también en las políticas públicas, la naturaleza se recupera. Y este es un llamado a cuidar nuestros ecosistemas, a proteger la biodiversidad, porque sí da resultados. La Fundación Reforestemos puso en marcha ya su plan de restauración 2026 para las regiones afectadas por los incendios de la última temporada. De acuerdo a cifras entregadas por esta entidad, más de 78.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego en la última temporada de incendios, afectando gravemente a las regiones de Ñuble, a la del Biobío, por cierto, y la Araucanía también. A raíz de estos sucesos nace entonces la pregunta clave en la zona centro-sur: ¿cómo recuperar territorios que enfrentan eventos cada vez más frecuentes y de mayor impacto? Con eso, la Fundación Reforestemos puso en marcha esta iniciativa, con una estrategia enfocada en intervenir en terreno y en proyectar procesos de recuperación a largo plazo. Las medidas se ejecutarán durante este año y se definirán caso a caso, priorizando territorios donde la restauración sea pertinente, sea viable y también sostenible en el tiempo. Esta iniciativa va más allá de solo plantar árboles. El plan busca recuperar suelos y proteger especies en zonas críticas, como Lirquén, Penco y Concepción. La estrategia también suma apoyo a pequeños propietarios, a educación ambiental y una red de empresas para financiar proyectos con impacto medible en terreno, uniendo sustentabilidad y resultados concretos. El plan se implementará a través de 3 focos de acción en terreno. Por una parte, se avanzará en la restauración de ecosistemas clave, con proyectos orientados a la protección de especies nativas y la intervención en zonas prioritarias de las regiones afectadas. Con más de 1,7 millones de árboles plantados en su historia, la Fundación lidera hoy día la mayor campaña de restauración ecológica en el país. Un esfuerzo colectivo que nos recuerda que tras las cenizas es posible, por cierto, devolverle la vida a nuestros ecosistemas. Reforestar toda la zona dañada en la zona centro-sur en estos últimos incendios es fundamental, no solamente porque tenemos que tener de vuelta nuestros bosques nativos tan propios de la zona, sino que además es un sector muy estratégico. Por eso que no solamente tenemos que preocuparnos de plantar árboles, sino que tenemos que trabajar un proceso completo de restauración. Cuando se pierde bosque nativo, cuando hay incendio, no solamente es la vegetación la que se ve afectada, se ve afectado el ciclo del agua, la erosión del suelo, biodiversidad muy propio, incluso se ven afectadas especies que están declaradas en peligro de extinción y son declaradas también monumento natural, como el queule y el pitao. Hoy, más que nunca, Chile necesita pasar de la reacción a la acción. Con nuestro resumen de buenas noticias cerramos esta edición de Futuro 360. Gracias por acompañarnos y recuerden que estas informaciones, el contenido de este capítulo lo pueden revisar también en nuestro sitio web y en nuestras redes sociales. Nos encontramos en una próxima edición de Futuro 360.